Esta es la nueva unidad, se llama valoración de la carne y despiezado. Aquí podemos ver en la imagen medias canales, o mejor dicho, cuartas canales. Esta es una cuarta canal trasera que contiene la pierna y toda la parte central del costillar. Aquí tenemos un cuarto trasero delantero, mejor dicho, un cuarto delantero que incluye el brazo y se hace el corte en la quinta costilla. Eso sería relacionado a despiezado en bovinos. Aquí más o menos un resumen de lo que se va a ver en esta unidad. Cómo se hace la valoración de la carne, el despiece de la carne bovina, porcina y algunas generalidades sobre carne de aves y pescado. ¿A qué se refiere la valoración de la carne? Consiste en realizar una inspección de la carne. Esta inspección generalmente se la hace en los animales vivos y también en las canales en matadero. Habíamos visto en la unidad número 1 que en la tecnología del sacrificio se hace una inspección de los animales en vivo antes mortem y luego una inspección post mortem, ¿no? Eso lo hace el médico veterinario. También controla todas las fases de la preparación de la carne y se asegura que haya una higiene durante la manipulación y faeneo del animal bovino y porcino. También de que se maneje con higiene la parte de equipamientos, el edificio, el suelo, las paredes, es decir, el matadero tiene que ser un lugar limpio, en constante aseo, para asegurar que la carne sea de calidad. Cuando hablamos de una industria cárnica, también nos tenemos que asegurar que todos los ingredientes utilizados o empleados en la elaboración de productos cárnicos sean autorizados y ahí que se utilicen en la dosificación de acuerdo a norma y correcta, ¿no? Existen unos inspectores que se los denomina inspectores de carne y otros que se los denomina inspectores de laboratorio. Los inspectores de carne están a cargo de la inspección de los animales vivos y de las canales en los mataderos. Estos inspectores son generalmente los médicos veterinarios. Luego tenemos los inspectores de laboratorio, que son los encargados del examen patológico, microbiológico y físico-químico de la carne y de los productos cárnicos. ¿Qué se inspecciona o qué se revisa? Se revisan los locales sanitarios, la inspección antes mortem, el control de los materiales decomisados, la inspección de los productos terminados. También debe haber un laboratorio de inspección, de identificación y de etiquetado, si es que estamos hablando de productos cárnicos. Aquí vemos una imagen de quiénes serían los inspectores de carne. Dice, son los que hacen la inspección de los animales antes mortem y de las canales en los mataderos, dicen, ¿no? Aquí tenemos el ganado en reposo en los corrales y acá en los conductos ya ingresando a la zona de faeneo. Entonces, este control, descanso y reposo y las horas que debe cumplir dentro de los corrales de descanso está a cargo de los médicos veterinarios, por lo tanto ellos se constituyen en los inspectores de carne. Luego, cuando hablamos de que se debe inspeccionar los locales sanitarios, los mataderos, se refiere a que se debe hacer
con control, con higiene, tratando de que tanto las paredes, los pisos estén limpios, de que haya un operario con un determinado trabajo específico a lo largo de la riel de trabajo, inspeccionando cada una de las etapas. También se debe garantizar la sanidad que debe iniciar en los establos, en la recepción de los animales en el matadero y en todas las operaciones siguientes. Esta sanidad también está muy relacionada con las inspecciones antes mortem y post mortem. Se lleva a cabo un examen de inspección bajo la inspección de un veterinario en lugares claves de toda la cadena del sacrificio. Todo el material que se decomisa debe permanecer bajo la custodia de un inspector y luego ser eliminado por métodos oficiales. Aquí tenemos una gráfica de las canales. Ahí fíjense, abajito tiene un dibujo que dice grado 1 hasta grado 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, si ustedes lo miran detenidamente, a ver qué diferencias encontramos, por lo menos de la 1 a la 5. Fíjense la cobertura de la grasa. Aquí prácticamente no se ve mucho la grasa, no se percibe. Aquí un poquito empieza a aparecer en la 2. En la 3, fíjense, ya está toda esta parte cubierta con una pequeña capa de grasa. Y por acá por el brazo y pecho también. En el 4 ya se nota más, es más notorio. En el 5 más, tiene una cobertura más grande de grasa. ¿Qué se evalúa en la canal? Esto viene a ser la canal y específicamente esto se conoce como medias canales, ya, medias canales. Cuando se hace la división ya se conoce como cuartos canales. Ahí, como lo vemos en la imagen, son medias canales. La calidad de la carne, mejor dicho, la calidad de la canal está determinada por la cantidad y por la calidad de carne que posee. Por ejemplo, al carnicero le preocupa, además de la calidad que le exige el consumidor, le preocupa también la cantidad de carne que exista en la canal. Sin embargo, al consumidor se fija en la calidad de la carne y también en el precio. Son dos factores que evalúa el consumidor a la hora de comprar carne, ¿no? Cuando hablamos de calidad sanitaria, ¿a qué nos referimos? La responsabilidad de una carne sana y segura recae en la industria de procesamiento y en las autoridades de control. Las autoridades de control tienen que cumplir su rol y para ello deben poseer de un poder legal. En Bolivia existen varias normativas y leyes en cuanto a cárnicos y una específicamente como ser la ley 775, conocida como la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, que se promulgó en el 2016. Esta ley tiene por objeto promover hábitos alimentarios saludables en la población boliviana a fin de prevenir las enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación o dieta. En cuanto a normativas nacionales e internacionales, tenemos normas bolivianas de INNORCA sobre carne bovina y derivados, carnes de aves y diferentes productos cárnicos. A nivel internacional tenemos el Códex Alimentario, que son un grupo de normas internacionales que tienen validez a nivel mundial y tienen aplicación en todos los países.
principalmente en aquellos países donde no existen normativas referentes a cárnicos o a canales. El Códex Alimentario es un código de inspección de carnes que se recomienda a nivel internacional en prácticas de higiene para carnes frescas y carnes procesadas. De las cuales se pueden contribuir a cumplir los siguientes objetivos. Preparar y manipular los alimentos adecuadamente, no sobrepasar los límites permitidos de residuos de pesticidas, drogas veterinarias o metales pesados. Proveer alimentos libres de defectos y de fraudes, producir alimentos con control higiénico adecuado y cumplir las expectativas del consumidor. ¿Cuáles serían los factores que afecten la calidad de la carne? La genética, el manejo en la granja de origen, el transporte de los animales, ¿no?, hacia el matadero mismo, las condiciones de procesado al cual ha sido sometido el animal desde que ingresa a la playa de faena hasta que se obtiene las canales. Entonces estos vendrían a ser los factores que afectan en que podamos tener un corte de calidad en carnes. Cuando hablamos de calidad, si hablamos de calidad de canal, tenemos unos factores que se evalúan como factores de calidad. Y si hablamos de calidad en carnes, también tenemos otros factores que se evalúan como de calidad en carnes. Aquí, por ejemplo, en la canal, ¿cuáles serían los factores que harían con que la canal tenga calidad? El peso de la canal, el rendimiento de la canal, la conformación, los daños en la piel y el porcentaje de magro. Todos estos factores harían de que la canal sea un producto de calidad. Y cuando hablamos ya de carnes, la CRA, o lo que es la capacidad de retención de agua, el color que viene a ser uno de los factores más importantes de calidad a evaluar en las carnes, y las características sensoriales que engloban muchos aspectos, ¿no? Como ser olor, textura. ¿Ya? Entonces, estos factores hacen de que la carne sea de calidad. ¿Cómo se evalúa la cantidad de carne en una canal? El peso vivo y peso de la canal. Cuando el peso vivo aumenta, aumenta el peso de la canal. Es decir, están directamente relacionados. Ambos porcentajes, tanto de hueso y músculo en la canal, disminuyen y el porcentaje de grasa aumenta. Por ejemplo, ¿a qué se refiere el rendimiento de la canal? Este rendimiento se define como la relación entre el peso de la canal y el peso vivo expresado en porcentaje. Para poder obtener un buen rendimiento existen factores que influyen, los cuales son la duración del ayuno, la alimentación del animal, la duración del transporte, el tipo genético, el sexo, el peso. Se suele tomar como un rendimiento promedio de 80%. Este rendimiento, existe una fórmula con la cual se saca que es igual al peso de la canal sobre peso vivo del animal y multiplicado todo por 100. De esa forma se saca el rendimiento promedio
de un animal. Existen también otras medidas que se llaman las medidas lineales de la canal. Estas medidas lineales son la longitud de la canal, el largo y la circunferencia de la pierna. Aunque son parámetros fáciles de medir, se consideran de poco interés en la predicción del valor carnicero de la canal. En algunos lugares se toman en cuenta estos valores. Otro que se toma en cuenta también es la conformación, que es la característica de la canal, que evaluada pretende medir la cantidad de carne que hay en una canal. La conformación se juzga evaluando el grosor, anchura y longitud de los músculos. Se evalúa el desarrollo, no solo el desarrollo muscular, sino también los depósitos de grasa intramuscular o subcutánea. Entonces, todos estos parámetros tienen un valor a la hora de evaluar la calidad de las canales. El área del lomo ancho se corta y se estima el área de la circunferencia de corte. Este valor se interpreta como una medida de la muscularidad de la carne. Aparte de estos factores, también existen otros como ser los aspectos cualitativos, que son difíciles de definir. Estos están englobados en dos aspectos o en dos definiciones. Una sería la palatabilidad o la calidad organoléptica, que está referida a la terneza de la carne, a la jugosidad y al sabor de la carne. Entonces, a esto se denomina la calidad organoléptica. Luego también otro factor que se evalúa es el aspecto externo, es decir, el color, la textura, la consistencia y la capacidad de retener agua. Entonces son aspectos cualitativos bastante importantes a la hora de definir la calidad, tanto en canales como en carne. Por ejemplo, estos tres factores que hacen la calidad organoléptica en las canales serían la terneza, la jugosidad y el sabor. La terneza sería un indicador de la facilidad de masticación de la carne. Para que una carne sea tierna, influye la edad, la raza y el sexo de los animales. La jugosidad hace referencia a la cantidad de líquido desprendido por la carne al ser masticada y está relacionada con la terneza. Esto quiere decir que la carne que es tierna también va a ser jugosa. O sea, son dos factores que están íntimamente relacionados. El sabor, al igual, está relacionado con el olor. Son un poco difíciles de describir y de valorar. Muchas de las propiedades gustativas de un alimento a veces son el resultado de sus características olfativas. Es lo que generalmente en alimentos se evalúa como el flavor de los alimentos, que es el sabor más el olor. Es decir, que son dos parámetros que están íntimamente relacionados y es un poco difícil describir cada uno por separado. Entonces se habla en la bibliografía como el flavor de los alimentos, que consiste en evaluar sabor y olor a la vez. Luego tenemos el aspecto externo de la carne, que hemos dicho que está constituido por el color y la textura. El color aumenta debido a la edad del animal. Las carnes de animales más viejos empiezan a tener un color más oscuro. El color amarillento de la grasa en las canales. Ya, a veces decimos de que la grasa color amarilla corresponde a un animal viejo, pero no es así. El color amarillento que nosotros vemos en las canales de la grasa
en realidad me está indicando que el animal ha sido alimentado con forrajes ricos en caroteno. O sea, la grasa del color me indica que es por caroteno, no por la edad del animal. El color de la carne y de la grasa aparentemente no tienen efecto alguno sobre las características organolépticas. La textura se refiere al grosor o a la finura de los haces musculares. La textura también se ha utilizado como un factor de clasificación de los canales. Aquí tenemos el aspecto externo, como se pueden ver las canales. Una canal está compuesta por grasa, por carne y por hueso. A eso se llama canal. La consistencia viene a ser un factor importante en la calidad de carnes, especialmente en el ganado porcino. No se considera una carne blanda y húmeda como un producto de calidad, ya que esto origina una baja retención de líquidos. Aquí vemos una clasificación. Aquí vemos la clasificación de colores de la carne desde un valor 1 hasta un valor 5. El valor 1 es la PCE y el valor 5 es la DFD. Los niveles intermedios son los más apreciados como de calidad. Aquí vemos la imagen de una carne clasificada en 5 parámetros del grado 1 hasta el grado 5. Por ejemplo, estas primeras dos, la 1 y 2, se consideran carnes de PSE. Las carnes PSE, entre sus características que presentan, tienen una mala presentación, son carnes pálidas, son exudativas, es decir, están perdiendo líquido constantemente y tienen un mal rendimiento tecnológico. Son estas, grado 1 y grado 2. Luego los grados 3 y 4, como ustedes ven, se consideran carnes normales, una normal más clara y una normal con un tono un poco más oscuro. Luego tenemos el grado 5, que es la carne considerada como DFD, tiene una mala conservación tanto en fresco como en seco. Y es el tono más oscuro, duro y seco. Esas son las características de una carne DFD. Por ejemplo, para que una carne se considere normal o defectuosa, defectuosas son las carnes PSE y DFD. Esta clasificación se da debido al curso que ha seguido sobre su proceso de maduración, o en otras palabras, el descenso del pH, tomándose como un indicador la curva de evolución del pH post-mortem. Según la normativa, debe medirse a las 24 horas de sacrificado del animal, porque se entiende que durante las primeras 24 horas está en proceso de maduración, está bajando el pH y ahí el pH final de la carne, digamos, recién se considera a las 24 horas de faeneado el animal. Las DFD son aquellas carnes que no han producido una bajada de pH, es decir, ya no tienen glucógeno en su composición y por lo tanto el pH no alcanza el punto isoeléctrico de las proteínas. Aumenta la capacidad de retener agua. Son carnes secas, firmes, debido a una disminución del líquido intersticial. Esas son las características de las carnes DFD. Luego tenemos las PSE, que son que son
Las carnes pálidas y exudativas y que alcanzan bajos pHs cuando la temperatura es alta, se produce una desnaturalización de las proteínas porque el descenso del pH es rápido, es rápido. Y esto hace de que no se pueda retener agua y que el agua contenida en las proteínas va saliendo al espacio intercelular. También en microscopio se ha observado este tipo de carne y se muestra la estructura abierta, aumentando el volumen intersticial. Son carnes exudativas y pálidas y por lo tanto se produce la desnaturalización de la mioglobina. Ahora, ¿qué podemos decir del despiece industrial de la carne bovina? En el despiece mayor, la media canal enfriada debe ser separada en dos cuartos canales, ¿no? El trasero, que es el que proporciona la mayoría de los cortes de primera calidad, y el delantero, que proporciona la mayoría de los cortes de segunda calidad. En un despiece mayor se obtienen estos siguientes cortes: pierna, filete de lomo, falda baja, falda alta y lomo, costillar, pecho, espaldilla y brazo. Eso sería un despiece mayor. Luego hay el despiece menor, que ya es un despiece al detalle. Aquí vemos, por ejemplo, el despiece de uno de los frigoríficos. Por si acaso, este despiece varía de acuerdo a la industria, de acuerdo al país. Ya, por ejemplo, acá arriba tenemos el lomo ancho. Esta parte tenemos la parte de la costilla, la carne de pecho. Los cortes de primera, hemos dicho, están en el cuarto trasero. Aquí tenemos la bola de pierna, el centro de pierna, la colita de cadera, también conocida como colita de cuadril. Cortes al vacío refrigerados. En este caso, Frigor presenta ya los cortes al vacío. Vamos a ver si entra. Entra. Los cortes al vacío refrigerados. Aquí tenemos de uno de los frigoríficos que comercializa. Cortes al vacío refrigerados. Ya, acá, por ejemplo, Frigor presenta sus cortes y ustedes ya los han podido ver en los supermercados, que inclusive le dice qué corte es, ¿no? Por ejemplo, el 6 es el lomito, el bife de vacío, el 7, el 4, la colita de cuadril, el ojo de bife, fíjense, está aquí, el número 11, el matambre, es toda esta parte de acá, la pollerita sin hueso, esta parte de acá, el 9, el bife de chorizo, tan apetecido en los churrascos, el 5 es esta parte de acá, la punta de cuadril, el número 3, ya. Entonces estos son los cortes que saca Frigor al vacío. Y ahí los tienes refrigerados. Por ejemplo, la picaña, el cuadril parrillero, la colita de cuadril, la punta de cuadril, el bife de chorizo, el lomito, que tiene la característica de ser un corte bastante blando, la fraldiña, el bife de vacío, la pollerita sin hueso,
la punta de ancho, la entraña fina, el ojo de bife, el matambre, la jiba, el bife ruso. Ya, entonces estos son algunos. Vamos a ver cortes al vacío congelados. Y ustedes lo pueden ver. Vamos a ver cortes de frigor. Cortes de frigor, aquí están todos los cortes que saca frigor. El peseto, la tortuguita, la cuadrada, la cola, el bollo grande, carne de primera, el bollo chico, también carne de primera, el garrón trasero, el cuadril, el lomo entero, el costillar, el pecho, la sotillo, también llamado aguja, maruchá, queperí, carnaza, paleta, brazuelo, estos ya son cortes de segunda, el cogote, el chingolo, la raspadura de paleta. Entonces ustedes pueden visitar esta página. Pueden visitar esta página y poder ver estos cortes. Aquí tenemos una gráfica del cuarto trasero. En la octava costilla, vista interna y externa, el cuarto delantero que se realiza en la quinta costilla y el despiece de la canal porcina. Aquí vemos un despiece bastante sencillo de una canal porcina. Ya está dividida en pierna, paleta, que se le dice al brazo, cabeza, chuleta, toda la parte de arriba, y costillar, toda la parte de abajo. Entonces, fíjense, no hay muchos cortes. Ya. Aquí algunos pasos de cómo se realiza la preparación de la canal del porcino y los cortes, cómo se los realiza. Por ejemplo, para la pierna, para obtener la pierna del cerdo, se obtiene con la ayuda de un cuchillo y se separa entre la última vértebra lumbar y el hueso del sacro. Si la pierna se va a destinar para la elaboración de jamón con hueso, se debe retirar la piel dejando una ligera capa de grasa sobre la carne. Esto es para hacer el jamón curado que se hace sobre una pieza entera, en este caso la pierna. Aquí, por ejemplo, vamos a ver un video sobre cómo, bueno, voy a terminar de verlo para ver el video al final. ¿Qué podemos decir en cuanto a aves? El pollo viene a ser una carne, una oferta de proteína bastante económica, muy saludable. Es un alimento que contribuye a ajustar la ingestión total de nutrientes a recomendaciones dietéticas. En Bolivia el consumo de pollo es de 30 kilogramos por persona, en Venezuela de 35, en Brasil de 38 prácticamente, y en Estados Unidos de 45. En Argentina se tiene datos de que es 28.6. El pollo viene a constituirse en una fuente de proteínas que aporta como un 20%. Se sitúa al mismo nivel que en la mayoría de las carnes en cuanto a proteína. La carne de res, por ejemplo, se considera que tiene un 18% de proteína. En el caso del pollo se considera un 20% de forma genérica, aunque este 20 varía. Por ejemplo, en la pechuga se llega a obtener hasta un 21.5% de proteína y en las piernas se considera un 19.5%. Tiene un poquito más de grasa y por lo tanto baja
su porcentaje de proteína. La proteína del pollo presenta una alta calidad biológica y contiene los aminoácidos, entre los cuales tenemos la arginina, lisina, tiroxina, isoleucina y triptófano. Aquí algunos datos de la producción del pollo. Tenemos 2 departamentos que son líderes en la producción de pollo, como son Santa Cruz y Cochabamba, donde concentran el 90% de la producción de pollos a nivel de todo el país. También podemos decir que Santa Cruz ha destacado en la producción de huevos a nivel de Bolivia y Cochabamba ha destacado en la producción de pollo parrillero. También hay producción avícola en los departamentos de Tarija y Chuquisaca en menores proporciones. La Paz también en menores proporciones. Aquí tengo una gráfica de la producción de pollo en Bolivia del 84 al 2020 por departamento. Entonces fijémonos el color naranja, que es el de Santa Cruz. Fíjense, está por los 250 millones, ¿no?, por año producido. Luego tenemos el color verde, que es Cochabamba. Fíjense esta estadística. Más o menos estaban cerca Cochabamba y Santa Cruz. Fíjense, van avanzando casi juntos. Llega un momento en que se equilibran, son iguales las producciones y luego hay un despegue para Santa Cruz en producción de pollo. Fíjense que lo supera con mucho. Después fíjense en los demás departamentos, la producción es una sola, bastante baja. Otro departamento que continúa en importancia sería Tarija, y ahí los demás son prácticamente nulos. Entonces Santa Cruz y Cochabamba liderizan la producción de pollo a nivel de Bolivia. ¿Qué podemos decir de la carne del pescado? El término pescado se aplica a los peces que han sido extraídos de su medio natural, generalmente para su utilización como alimento. El pescado tiene un valor nutricional muy bueno, es muy nutritivo. Sin embargo, existe un poco consumo debido a la dificultad de conservación que presenta. Normalmente se lo conserva por ahumado y salazón. También como el pescado presenta una alta actividad acuosa, es decir, presenta bastante humedad, esto hace que se facilite el desarrollo de los gérmenes patógenos. Por eso es que se descompone rápidamente, también por su alto contenido en humedad. ¿Qué característica presenta la carne del pescado? El pescado es rico en proteínas y minerales. Contienen los ácidos grasos insaturados omega 3, minerales como yodo, zinc, fósforo, selenio. También el hígado de muchos pescados, como por ejemplo el bacalao, es muy famoso porque tiene un alto contenido en vitamina D. Volúmenes de consumo de pescado. El pescado es una carne de una especie animal que se consume como alimento. Sin embargo, tiene algunos inconvenientes, ¿no? Uno, por ejemplo, en Bolivia es muy bajo el consumo de este tipo de carne, no supera los 3 kilogramos por año. Es un nivel muy ínfimo comparado con los 15 kilogramos que se consumen en Europa
o los 80 kilogramos que se consumen en Asia y más de 100 kilogramos que se consumen en China. Es decir, ¿por qué estas cifras son tan contundentes? Se debe a estos factores. Uno, el precio del pescado es mayor a otros tipos de carne, aquí en nuestro medio, ¿no? Las costumbres alimenticias de la población son básicas. Y los beneficios del consumo de pescado en la salud contienen un alto contenido de omega 3. Entonces, estos dos factores hacen de que nosotros no consumamos el pescado. El precio, que es muy elevado, las costumbres alimenticias, ¿ya? El consumo de carnes por categorías en las 3 ciudades tenemos de la siguiente forma: de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, se mostró indiscutiblemente una preferencia absoluta por la carne del res y el pollo como las más consumidas. El pescado ocupa un tercer lugar lejano en la preferencia de consumo de carnes en Bolivia. La carne de cordero y de cerdo cuentan con preferencia de menos del 3% en las 3 ciudades. Un ratito, por favor. Otros factores que hacen que no haya mucho consumo de la carne del pescado es la higiene en los puntos de venta, la poca oferta y el precio elevado. ¿Cómo se hace la valoración higiénica de la carne del pescado? Vamos a ver un video de esto sobre cómo se hace esta valoración higiénica de la carne del pescado. Generalmente el método sensorial es el más utilizado en la industria para evaluar la frescura del pescado. Este método se emplea en los servicios de inspección y en las industrias elaboradoras de productos de la pesca. Por ejemplo, se deben tomar en cuenta los cambios que se tienen lugar en las características organolépticas de los productos de la pesca, como ser ojos y branquias, ¿ya? Son 2 factores que se evalúan sensorialmente para evaluar este valor. En otros países, como ser en Europa, tienen otro método más comúnmente utilizado para evaluar la calidad en servicios de inspección de industria pesquera. Allá lo tienen clasificado en 3 niveles de calidad. El E, que es extra, A y B. A y B. El extra corresponde a la mayor calidad y por debajo del nivel B ya no es apto para el consumo. También hay un índice de calidad que desarrolló la Unidad de Investigación de Alimentos de Tasmania para especies de bacalao, arenque y carbonero en frescos y en congelados. Ya. Antes de empezar a ver los videos, quería comunicarles que ya está el rol de exposiciones de la materia para de aquí a 2 semanas. Ya. Vamos a ver el que les dije, el de despieces de porcino. Ahora sí, comunidad, bienvenidos a un nuevo capítulo de Laucha Responde. Hoy algo distinto, estamos acá en el auto de Dieguito, estamos yendo para Pia
¿Por qué? Porque no vamos a encontrar con Hernán. Tenemos un nuevo capítulo de Desposte. Algo que a ustedes les gustó mucho, Desposte y la media res. Bueno, algo parecido, pero con un animal distinto. Vamos con el cerdo, con un desposte de cerdo. Todos los tips, todos los comentarios que ustedes nos mandaron, se los vamos a hacer hoy a Hernán y vamos a aprender bien todos los cortes que tiene un cerdo. Así que seguimos tomando unos matecitos acá con el equipo. Bueno, comunidad, acá estamos nuevamente con Hernán, estamos aquí en Piaf. No sé si recuerdan, pero tuvimos un capítulo. ¿No sabés cómo te alabaron en ese capítulo? ¿Te diste algo? Cuando me baja la autoestima voy ahí. Ese pibe va con su profesión, cómo va a mandar, la verdad que era un orgullo tener que hablar hasta el veterinario. Pero bueno, hoy algo distinto pero parecido. Vamos con un desposte, pero de cerdo. Animales que llegan a los 100, 120 kilos y rinden mucho más que la vaca porque no tienen todo ese remanente del hueso. Que la vaca tiene menos vísceras porque no son rumiantes, entonces tiene un aparato digestivo mucho más liviano. Entonces no llega a rendir casi un 60 y pico por ciento, 70%. Solo se le saca el pelo y después se usa todo. Se usa menos el hueso, salvo que lo dejemos en la cocción, como es en la cocina, o se lava los carros, que ahí se recicla. Pero si no se usa todo, el cuero, la cabeza, la lengua, el cachete. La cabeza se suele hervir y se hace un queso de chancho. Se sumerge en agua hirviendo y se deja muchas horas hasta que se saca la cabeza y queda toda pelada y con toda esa carne se hace chancho. Cuando lo cortás tiene como la consistencia de un queso. Exactamente. Vamos con el tema del desposte. Bueno, el Parece que la desposte gente quiere estar en eso. es mucho más chico, entonces los músculos anatómicos, si bien van a ser los mismos, lo que vamos a hacer nosotros es depostarlos de otra manera, armar como otros conjuntos de cortes. Acá tenemos, el pecho es el asado, que es la más parrillera, y la manta sería lo que es el vacío. Acá vemos que está todo cubierto con una grasa de depósito, que es una grasa que tiene dentro de la panza, que se llama unto, muy buena para hacer aceites o para lubricar, porque a muy baja temperatura ya se traduce en líquido. Acá está el riñoncito. Yo saco el cuarto trasero o jamón. Marco todo el tren de bife, que va de la cadera hasta la tercera costilla anatómica del costillar. Y después tenemos lo que sería la parte de la bondiola. Saco la paleta. Y entonces lo que me queda es el vacío y toda la parte del costillar. Y acá, lógicamente, tengo lo que sería la tapa de asado, que es un corte que en el cerdo no hacemos, salvo el churrasquito de cerdo que lo sacamos de lo que sería la parte del grano del pecho en la vaca. Pero queda integrado la tapa de asado, que sería la res, en el chancho queda dentro del corte que llamamos pechito con mancha. Y después tenemos, que hoy justo me llamó un cliente y me pidió guanchale, no el músculo del cuello, sino la parte de lo que sería la garganta y toda la carne que lo rodea, que es muy común hacer como una especie de panceta salada, pero lado B, digamos. Se hace el mismo proceso con la panceta salada, que sería como la parte del vacío salada, pero se hace con el guanchale. Aquí nos vamos a quedar. Ustedes ya lo terminan de ver el video con calma. Igualmente hay otro que les he colgado sobre el índice de frescor. Sobre el índice de frescor en pescado. Ustedes los terminan de ver estos videos. Y aquí nos estaríamos quedando ya, jóvenes. Hasta luego.